Amigas y amigos, hoy estamos ante una noticia que marca un antes y un después en la historia económica de nuestro país. El gobierno de México ha dado a conocer un plan monumental, una inyección de capital público y mixto de 5.9 billones de pesos para el periodo de 2026 a 2030. Esto no es solo una cifra en un papel, es la prueba contundente de que la Cuarta Transformación tiene una visión de Estado que va mucho más allá del corto plazo. Con esto, queda desmontada aquella vieja narrativa de los gobiernos neoliberales, quienes decían que no había dinero o que lo público no funcionaba. La realidad es que ellos solo pensaban en cómo saquear las arcas nacionales. Hoy, las cosas han cambiado radicalmente. El dinero ya no se roba. El dinero se invierte en el pueblo y en el futuro de la nación. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, lo ha dejado muy claro. El objetivo es generar crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento. Se busca un desarrollo con bienestar, justicia social y equilibrio regional. No queremos cifras macroeconómicas bonitas con gente pobre. Queremos prosperidad compartida. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete detallaron cómo se usarán estos recursos, proyectos estratégicos. Escuchen bien las prioridades, porque definen la soberanía del país. El 54% de esta inversión irá destinada a energía, garantizando nuestra autosuficiencia. El 16% se destinará a infraestructura ferroviaria, continuando la reconexión de México por tren. Un 14% será para carreteras y caminos, y el resto se distribuirá estratégicamente en puertos, salud y un tema vital, el agua. Tan solo en este año 2026, la inversión pública se elevará en más de 722,000 millones de pesos. Como bien dijo la presidenta desde Palacio Nacional, esto equivale a un 2% del PIB y permitirá el fortalecimiento del Plan México. Finalmente, hay que recalcar el mensaje que México está enviando al mundo. Las empresas extranjeras están llegando masivamente a nuestro país. ¿Por qué? Porque ven un México de oportunidades, estabilidad y reglas claras. El gobierno les abre las puertas de par en par a los inversionistas, pero con una condición innegociable: el respeto a nuestras leyes y a nuestra gente. Los tiempos en los que la corrupción era la llave maestra para hacer negocios en México se acabaron. Hoy, quien quiera invertir, lo hace bajo el amparo de la honestidad y el desarrollo mutuo. Estamos frente a la construcción del segundo piso de la transformación. Con infraestructura, con energía y con honestidad, México avanza hacia un futuro brillante. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, la idea es presentar este plan, el plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. Como bien mencionaba la Presidenta, hay una diferencia importante entre crecimiento económico, el crecimiento de las variables macroeconómicas, el PIB, consumo, la inversión y el desarrollo, ¿no? Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el centro de la presentación y el centro de la estrategia? Como lo mencionaba la Presidenta, la inversión pública. Vamos a empezar desde la base. La base fueron los 100 compromisos que la Presidenta hizo con el pueblo de México, y como hemos presentado aquí en pasadas conferencias mañaneras, quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de esos 100 compromisos se articula una estrategia de crecimiento basada en el fortalecimiento del mercado interno, basada en el fortalecimiento de nuestras capacidades locales, domésticas, que es el Plan México, cómo agregamos valor a nuestra cadena global de suministros. Estos son la base, digamos, de esta estrategia de la planeación de la inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. ¿Cuál es el eje rector de esta estrategia? La inversión pública. La inversión pública, la Presidenta ponía unos ejemplos muy claros respecto de la capacidad de la inversión pública, no nada más de ofrecer crecimiento per se, sino
su capacidad para detonar crecimiento más allá de cada peso gastado en inversión pública. Los proyectos de agua, por ejemplo, son muy buenos para ilustrar este caso, ¿no? Una presa, cuando con agua hace una presa, aumenta la superficie cultivable, aumenta la producción de alimentos. No funciona en el sentido inverso. La inversión pública tiene una capacidad muy importante para multiplicar sus efectos en el resto de la economía. Durante las décadas anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación, la inversión pública fue dejada un poco al lado, ¿no? Se pensaba que la inversión privada iba a ser suficiente y se desarticuló un poco el rol de la inversión pública. Aquí la inversión pública tenemos estos dos brazos, el crecimiento económico, el desarrollo con bienestar. ¿Cuáles son los sectores que van a estar apoyando estos dos pilares de la inversión pública? Por el lado del crecimiento económico tenemos, por ejemplo, puertos, aeropuertos, ¿no? El Plan México, la integración de lo hecho en México. Por el lado del desarrollo tenemos los servicios básicos. ¿Cuáles son esos servicios básicos? Energía, agua, salud, vivienda, conectividad. ¿Qué es conectividad? Carreteras, transporte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente lámina? Por favor, la siguiente. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuál es la estrategia que ha articulado la presidenta para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta? El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos en todas las dependencias de la administración y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, nos falló ahí el punto. Está mal el 0, sí, ¿no? El punto porcentual quedó acá, le faltó le sobró un cero. Energía 54%. 54%, le sobró un cero. Trenes 16%, carreteras 14%. Así es. Puertos 6%, salud 6%, agua 3%. Esta es inversión adicional, ¿no? Por ejemplo, educación tiene que ser 3.4%. ¿Por qué? Porque tenemos ya un programa de infraestructura en educación. Este es lo que se va a potenciar con el nuevo esquema, son los recursos adicionales. Para darles una idea, para el presupuesto, para el ejercicio 26, la inversión en infraestructura en el PEF, incluida en el PEF, es 2.5% del PIB. La inversión adicional será de 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales. La siguiente, por favor. Creo que me cambiaron la presentación. ¿Sí? A ver si te la pasa Mari Carmen, porque traía unos colorcitos. Algo pasó ahí. ¿Cómo se va a realizar esta estrategia muy importante, muy significativa en términos de inversión y de ejecución? Vamos a empezar con un consejo de planeación estratégica de la inversión. Este consejo va a estar coordinado por la presidenta de México, ¿no? Ella va a coordinar los trabajos directamente con todas las dependencias y en donde van a participar todas las entidades y dependencias que tengan proyectos dentro de este portafolio que les estamos mostrando. ¿Qué es lo que va a hacer este consejo? Va a priorizar los proyectos y va a dar, esto es muy importante, va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos, cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado, le falta recursos, falta alguna gestión.
Esto va a deliberarse en el Consejo de Planeación Estratégica. ¿Cómo se va a financiar este monto tan importante de recursos? A través… Ahí está. Gracias. Ahora sí. Ya hasta colorcito tiene. ¿Está? ¿Listo? La que sigue, por favor. Ahora sí. Ahora síguele y luego ya. Listo. Adelante. A través de nuevos vehículos de inversión, la subsecretaria Mari Carmen Bonilla va a dar cuenta con un poquito más de detalle dentro de 2 láminas más adelante. Pero son varios fondos que constituyen esquemas especializados en infraestructura. Esta parte es muy importante. Van a ser fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia y por lo tanto van a ser vehículos muy transparentes y muy eficientes en sus costos. Mencionaba la presidenta, las APPs, ¿qué pasaba? ¿Cuál era una de las deficiencias de la vieja generación de APPs? Que eran muy caras. Como se financiaba el promotor privado, el costo del financiamiento reflejaba el riesgo del privado. Aquí estamos buscando esquemas que sean muy eficientes en términos de costos, y la transparencia y la dedicación específica a los proyectos de infraestructura va a ser muy, muy importante. Para armar esto necesitamos una actualización de la normatividad. En los próximos días, semanas, se presentará un proyecto de ley para armonizar el marco legal existente y articular este Consejo de Planeación, los nuevos vehículos de inversión y esta última parte que es muy importante, la base de datos nacional para que todas y todos podamos ver cómo va la evolución de cada uno de los proyectos de infraestructura y dar elementos de planeación para nuevos proyectos, para que los inversionistas y el público en general conozcan los detalles y para tener métricas e indicadores muy puntuales respecto de la evolución de los proyectos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Prosperidad compartida, crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional. Este enfoque regional de los gobiernos de la Cuarta Transformación es muy importante. Durante muchos años se olvidó la perspectiva del desarrollo regional en los proyectos de infraestructura y como resultado de todo lo anterior vamos a tener un incremento, digamos, una mejor calidad de nuestra soberanía energética, nuestra soberanía en términos de infraestructura. Le paso a Jorge Mendoza, el director de Banobras, la voz para la siguiente lámina. Jorge, por favor. Siguiente. Pásate para acá. Buenos días a todas y todos, buenos días a todos los que nos escuchan o nos ven. Presidenta, muy buenos días. Como saben, hemos estado hablando durante los últimos meses mucho de las inversiones mixtas y uno de los principales mensajes que quiero dar es que esto no es nuevo, esto lo utilizamos desde la administración anterior y lo que estamos buscando es varias cosas con este tipo de proyectos. El primero es que el Estado defina las reglas de operación y los objetivos sociales. En todo momento estamos buscando también que los beneficios en las inversiones mixtas y tanto los costos y los riesgos se puedan compartir entre el público y el privado. Que no solo dependan del presupuesto, este tipo de inversiones son complementarias. Hay muchas inversiones que se van a hacer presupuestarias y que son parte de la estrategia del gobierno federal. Estamos buscando proteger las finanzas públicas. Como saben, durante este último año estamos pasando por una consolidación fiscal donde logramos tener y llegar a un déficit de 4.3% porque ha sido uno de los ejes prioritarios, que es mantener finanzas públicas sanas. Y por último, estamos tratando de que todo lo que se haga con inversiones mixtas y en general la inversión con el país, que se genere un bienestar social, soberanía como prioridad y que toda la rama económica logre generar empleo, crecimiento económico, prosperidad compartida y una justicia social que tanto lo merece el pueblo de México. Entonces, durante los últimos
años tuvimos algunos proyectos emblemáticos que se hicieron ya con estas inversiones mixtas. Y aquí lo podemos ver en las pantallas. Tenemos arriba la compra de las plantas de Iberdrola. Como saben, en la última administración creamos un vehículo donde la mayor parte de esta empresa es parte del Estado. Nosotros somos dueños ya de estas plantas. Tenemos también el aeropuerto de Nayarit, que se hizo con una inversión mixta, y tenemos también las autopistas en el corredor que va desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, principalmente las Varas Compostela y Compostela-Tepic, donde se utilizó a través de un esquema de CMRO, que es construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Ahora, este tipo de inversiones mixtas, pues cada una son diferentes dependiendo el sector en donde se esté participando. Y por ejemplo, en el CMRO que hicimos en tema de carreteras, pues fue un proyecto muy importante porque la concesión pertenece al Estado, es del gobierno federal, pero hicimos un contrato de corto plazo con una empresa privada para que nos pudiera ayudar construyendo, manteniendo, rehabilitando y operando esta carretera. Una vez que termine este contrato de corto plazo, la concesión sigue siendo parte del gobierno del Estado y todos los beneficios que se lleguen a recibir por parte de esta carretera, pues se reinvierten en esta carretera y también se puede utilizar para otros proyectos en la región. Lo que estamos buscando también con las inversiones mixtas es que el gobierno federal tenga mayoría en las empresas que se vayan a creer con el sector privado. Eso nos permite tener cierto control sobre las inversiones, pero también estamos buscando que exista la gobernanza y el esquema de operación de una manera adecuada para que estos proyectos sean financiables y bancables y podamos atraer recursos también de la banca de desarrollo y también de la banca comercial. En las próximas semanas y meses vamos a estar viendo una lista de proyectos importantes que estamos detallando en estas mesas de trabajo que acaba de comentar el secretario de Hacienda. Lo vamos a revisar por cada uno de los sectores y a continuación la subsecretaria Mari Carmen Bonilla les va a presentar algunos de los vehículos adicionales que estamos pensando para poder complementar este tipo de inversiones mixtas. Muchas gracias. ¿Quieres aquí? Vaya. Muchas gracias, con su permiso, presidenta, secretario. Bueno, como ya se mencionó, el objetivo de poder generar estos esquemas de inversión pública es para poder favorecer una mayor cantidad de inversión y que estas inversiones se realicen de manera expedita. Por esta razón tenemos varios esquemas. Estos esquemas están alineados con los proyectos en sectores estratégicos que ya se mencionó en la lámina anterior, que es energía, agua, trenes, carreteras, puertos, etcétera. Y eso lo que nos va a permitir es una mejor integración con el sector financiero a través de la Secretaría de Hacienda y de fondos y esquemas en donde tenemos, por ejemplo, a la banca de desarrollo, esquemas de garantías, como lo mencionó el director de Banobras, estos nuevos esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, los contratos mixtos, que son bastante relevantes, las fibras y la fibra E, que fue la migración que se hizo de las plantas de Iberdrola, y en este caso poder ser complementado con nuevos vehículos y utilizar también al mercado bursátil y a la banca comercial. Aquí quisiera detenerme y platicar un poco más de la capacidad que hoy tiene ya fortalecido el Fondo Nacional de Infraestructura, la CFE, Pemex y la SICT para poder desplegar en estos sectores estratégicos estos nuevos contratos mixtos. Entonces, esto nos va a ayudar a poder articular de una manera muy eficiente y también nos va a permitir que los esquemas funcionen para construir y desarrollar y también para que el capital, una vez que los proyectos estén maduros, los pueda recuperar el gobierno federal. Si vamos a la que sigue, por favor. Finalmente, pues me gustaría resumir cuáles son los beneficios de tener una buena planeación estratégica en estas inversiones y cómo tenemos una idea enfocada a que haya bienestar en las personas.
Primero, pues establecer una ruta clara, ¿no? Sabemos que necesitamos crecer desde la base y que este desarrollo sea incluyente, sostenible y con justicia social. En segundo punto, que las finanzas públicas se mantengan sanas en el tiempo, que haya una correcta planeación y análisis de largo plazo. Esto involucra muchos técnicos especializados y también un grado importante de revisión sobre los esquemas y los proyectos, los costos. Y esto nos va a permitir que pues, se puedan atender las necesidades, promover el desarrollo regional, que es básico, la conectividad, ya lo mencionó el secretario, en infraestructura básica es muy relevante para los estados y los municipios y esto también genera crecimiento regional y también nos va a ayudar a acelerar las inversiones del Plan México. Esto es muy relevante también. Finalmente, nuestro objetivo es que se garantice la transparencia y la certidumbre a través de la actualización de la normatividad, los recursos de información y que se le pueda dar a través del Consejo este seguimiento puntual a los proyectos. Muchas gracias. Bueno, a ver, en pocas palabras, vamos a resumir. Este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, hay casi 1 billón de pesos para programas de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa alrededor de la mitad, poquito más de la mitad, va para la pensión a adultos mayores. Todos los adultos mayores de 65 y más tienen su pensión garantizada, que este año aumentó a 6,400 pesos bimestrales. Todos los de 65 y más está en la Constitución. Igual, personas con discapacidad, becas de preparatoria, ahora ya becas de secundaria, va a haber una beca especial para útiles y uniformes escolares para todos los de primaria, Sembrando Vida, Apoyo al Campo, todos esos programas de bienestar, de todo el presupuesto es 1 billón. O sea, 1 millón de millones. Para inversión, ¿cuánto hay? Hay poco más de 900,000 millones, o sea, también casi 1 billón de inversión. ¿Esa inversión en qué es? Caminos, agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales, casi 1 billón. Bueno, este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722,000 millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.9 billones de pesos. La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo, el año pasado, que tienen su característica financiera. Y otra parte es inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado, o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad. ¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca. ¿Qué problema tenían las APPs? Bueno, el privado adquiría deuda, construía un hospital y operaba el hospital por 20 años. ¿Y qué hacía el gobierno? Pues solo pagar cada año. ¿A cuánto pagaba? Pues mucho, porque en general, aparte de la corrupción que había, las tasas de interés de esa deuda eran muy altas. Ahora no, son distintos esquemas que incluso ya fueron utilizados con el presidente López Obrador.
No se cede la concesión de una carretera, por ejemplo. El privado sí tiene recursos, pero está muy garantizado que no sea grandes tasas de interés, que no sean contratos leoninos, y la concesión siempre es del Estado mexicano. En electricidad se garantiza que el 54% sea público y el 46% privado. ¿Cómo lo definimos en la ley? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues potenciar la inversión. ¿Qué quiere decir eso para la vida cotidiana de las personas? Pues que va a haber más carreteras, mejores carreteras, que va a haber más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola, que va a haber más producción de energía nacional con fuentes renovables. Entonces eso pues nos va a permitir mayor crecimiento económico con bienestar. Eso es lo que Secretaría de Hacienda nos presentó el día de hoy. Y la verdad son muy buenos todos, es un equipo extraordinario, muy creativo. Nos reunimos cada semana, decimos a ver cómo le hacemos para que este año todavía haya mayor crecimiento económico, garantizando la justicia social. Y pues son todos estos instrumentos que presentó Mari Carmen, que pues nos van a ayudar muchísimo al desarrollo del país. ¿Cómo los vamos a ir aterrizando? Bueno, todo el mes de febrero lo vamos a dedicar a inversión. Entonces mañana presentamos Pemex. La próxima semana presentamos, ¿qué nos toca? Gas. Gas es un tema muy importante porque estamos dependiendo muchísimo del gas de Estados Unidos, mucho. Entonces es muy importante la soberanía energética. Vamos a presentar soberanía energética. Gas y fuentes renovables, ¿cómo fortalecen la soberanía energética? Después vamos a presentar carreteras, las que ya habíamos presentado, en qué avance van a tener este año, y otras carreteras. Vamos a presentar los puertos, la inversión en los puertos. Vamos a presentar la inversión en electricidad con más detalle. Así toda la semana vamos a ir. Y en marzo vamos con la inversión privada. ¿Cómo van los polos de bienestar? ¿Cómo está la inversión? Porque México, con el Plan México que propusimos, que tiene que ver con mayor desarrollo, con bienestar, potenciando la producción nacional, pues tiene que tener infraestructura. Ahora, todo esto tiene que tener un proceso de planeación de largo plazo, que no es nada más la carretera de mañana, sino que pensamos para el país de aquí al 2030, pero del 2030 en adelante. Ya el próximo presidente o presidenta que venga, pues va a tener un plan. Ya si lo quiere seguir o no, pues va a depender, pero va a tener un plan. Entonces, para eso estamos haciendo un consejo de planeación. ¿Quién dirige ese consejo de planeación? La presidenta, para que todos estén coordinados. Está ahí Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía. Le he pedido a Alicia Bárcenas que nos ayude también en este proceso de planeación. Ya saben que ella fue directora directora ejecutiva, ¿cómo se llama? Presidenta de CEPAL durante mucho tiempo, la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina. Ella tiene muchas expertise, como se dice, pero entre otras es experta en desigualdad, en cómo reducir desigualdad. Entonces ella nos va a estar ayudando también. Banobras tiene un área muy buena de planeación, entonces se va a integrar en este consejo de planeación. Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla,
que la vamos a presentar, yo creo que esta misma semana, a la Cámara de Diputados, para que pues tenga todo el marco jurídico que le permita al país pues una visión de largo plazo. Entonces, como ven, pues es un trabajo que hemos venido realizando, no es de ayer. Lo presentamos el día de hoy para todos los que son financieros y conocen de temas técnicos, pues le habrán agarrado la onda a la parte más técnica, pero para todos y todas esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente. Eso pues es muy bueno. Por cierto, aprovecho para decir que le pedí a Alicia, ya ven que alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. Yo le dije, ¿por qué no nos ayudas en esta parte de planeación? Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric de Chile, y Alicia pues es extraordinaria, es buenísima y nos va a ayudar, además de la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, pues a todo este proceso también de planeación, que le pedí pues que nos ayude con toda la experiencia que tiene, ya tiene muchos contactos internacionales y pues es un muy buen plan, es el fortalecimiento del Plan México, vamos a ponerlo de esa manera. Este año 2% del PIB adicional en inversión pública para infraestructura, importantísimo. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos, sobre el tema. A ver, el compañero que dice que lleve 30 días sin preguntar. 31. Buenos días, Presidenta, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Gracias por darme el uso del micrófono. Sobre el tema, usted el día 2 de enero nos dijo aquí en este ejercicio de comunicación circular que nos iban a dar un reporte del Plan México. Usted acaba de decir efectivamente que este nuevo plan viene a reforzar el Plan México. La pregunta que no se hizo en ese momento es si el Plan México, al cumplir un año, alcanzó las metas de crecimiento y las metas de inversión. Ahorita que está el secretario de Hacienda, que nos pudiera dar esas cifras del Plan México en un año, bueno, ahorita ya un año, un mes, sobre cuáles han sido los resultados para nuestro país. El miércoles vamos a tener una reunión ven que nos hemos reunido con grandes empresarios, ahora nos vamos a reunir con empresarios medianos y pequeños de todo el país. Coordina esa reunión el secretario de Economía. Ahí vamos a dar un adelanto de lo que hemos logrado en un año, qué bases pusimos y cómo vamos a seguir avanzando. Muy importante, con todo y las dificultades internacionales que se presentaron, pues México tuvo récord en inversión extranjera directa, tuvo un crecimiento distinto a lo que habían planteado todos los organismos financieros internacionales. El último trimestre crecimos más y se han puesto las bases para impulsar lo que propone el Plan México, que es la producción nacional, aumentar lo hecho en México. Aparte pues de todo lo que hicimos en Pemex y todo lo que desarrollamos. El miércoles presentamos estos avances y también presentamos algunos otros temas. Fíjense, este mes también vamos a presentar, aparte de todo esto, tenemos muchos planes para este año. Tenemos el plan de digitalización de la economía, que se use menos efectivo y se use más pagos digitales. Nafinsa también tiene nuevos instrumentos. Todo esto lo vamos a ir presentando y el miércoles presentamos avances del Plan México.
Muchas gracias, Presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle al secretario Amador si ya hay cercanía de empresarios interesados en este plan que van a presentar y con qué perspectiva de crecimiento económico partiría, y se les está preguntando o anunciando que podría realizarse las inversiones. Vicepresidenta. Como mencionó el director de Banobras y la subsecretaria Bonilla, una buena parte de estos esquemas son esquemas ya conocidos. Por ejemplo, el esquema del financiamiento de las compras de las plantas de Iberdrola fue financiada en distintas etapas, por ejemplo, por Afores, a través de distintas emisiones. Entonces, lo que estamos haciendo es, en una parte, digamos, tomar instrumentos ya conocidos por empresarios, por los mercados, incorporarlos en esta nueva estructura. En conversaciones también con la Asociación de Bancos de México, con miembros de los mercados de capitales, con empresarios, se ha bosquejado, se ha sondeado, y estamos seguros que vamos a poder conseguir el financiamiento bajo condiciones muy, muy adecuadas. Este año, por ejemplo, en el año 25 hubo una serie de operaciones para Pemex, este año hubo una ya para la CFE, donde hay una muestra muy importante de aceptación de la estrategia, de la política económica de la administración de la presidenta Sheinbaum. Hemos tenido muy buenos resultados en las emisiones internacionales. Entonces, todo este paquete y distintas estructuras van a gozar seguramente de un financiamiento en condiciones muy ventajosas para el país. ¿Y la perspectiva de crecimiento, secretario, con qué partiríamos? A ver, estamos añadiendo 722,000 millones, es casi 2 puntos adicionales del PIB al crecimiento esperado. Entonces, nuestra perspectiva de crecimiento podría estar entre 2,5% y 3% para este ejercicio, digamos, en caso, y la intención es empezar desde muy temprano para que pueda tener un impacto durante el año calendario. Secretario, igual aprovechando, supimos que hubo un incremento en el IEPS. Quisiera ver si usted ya tiene algún reporte, una vez que finalizó el primer mes del año, de cuánto ha generado. Interesante. Si ves los datos del INEGI de la inflación de la primera quincena, y como lo había mencionado la presidenta en una conferencia, el impacto no parece ser superior a 0.1%, ¿no? En todos los bienes en donde hubo una modificación en el IEPS. Entonces, no pensamos que vaya a pasar de esa cifra de manera significativa, y va a ser en muy corto plazo. Entonces, podríamos decir que la cuesta de enero no se ha resentido, al menos en este. El dato de inflación fue bastante bueno. Los componentes del dato de inflación han sido bastante buenos. De hecho, son ya 6 meses dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México para la inflación. Incluso la inflación de servicios, que había mostrado cierta persistencia, ha estado reduciéndose en las últimas quincenas. No hubo modificaciones en los precios de los combustibles. Entonces, creo que tenemos una buena perspectiva para inflación en el corto plazo. Gracias, secretario. Presidenta. Se licitan los proyectos, o sea, no es. A veces hay se llaman ofertas, ¿cómo? Solicitadas, pero se licitan, o sea, se van a licitar los proyectos, no es que haya alguien interesado ya, sino que se licitan. Ahí donde no hay, pues se busca la inversión. En algunos casos en donde es la inversión mixta, y todo lo demás se licita de manera transparente. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Si me permite preguntarle al secretario de Hacienda, entiendo que para este año había una estimación de entre 1.8 y 2.8% de crecimiento económico. Entonces, como usted menciona, esto pasaría de 2.5 a 3. Para la anterior estimación, digamos, la estimación puntual era de 2.3. No sé si ahorita tiene una estimación puntual de cuánto sería.
Típicamente es la mitad del rango, digamos, entre 2.5 y 3 sería 2.7, pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3% es muy importante, ¿no? Son 2 puntos porcentuales adicionales en inversión nada más, ¿no? Entonces, la idea es concretar de manera precisa esta inversión y debería acercarnos al 3%. 3%. Secretario, y por otra parte, nada más me gustaría preguntarle si esto no afectará el plan que tiene su dependencia, el recorte del déficit. Gracias por la pregunta. El viernes presentamos justamente el cierre del año 2025. Cerramos en 4.3. Eso nos da bastante confianza que vamos a poder seguir transitando en esta senda de convergencia fiscal. Como mencionó la presidenta, como mencionó la subsecretaria, es un conjunto de soluciones, no nada más es un vehículo. Vamos a acomodar los proyectos de acuerdo con la mejor forma de financiarlos y las condiciones que esperamos obtener de financiamiento van a ser, estamos convencidos, muy sólidas. Nosotros vemos que la trayectoria de convergencia va a seguirse manteniendo, sobre todo porque va a haber más crecimiento, ¿no? Las métricas relevantes para esto es el cociente de deuda PIB. Si el PIB crece, vamos a tener una mejora en las métricas, pero vamos a irlo calibrando de manera muy precisa. La presidenta nos ha instruido estar en permanente contacto con analistas, con calificadoras, con instituciones para comunicar muy bien esta nueva estrategia de inversión. Perfecto, gracias, secretario. Presidenta, a mí me gustaría preguntarle, para el desarrollo con bienestar, ¿se actualizará la normatividad? ¿En qué sentido? Es una ley que le da un marco legal a todos estos esquemas de financiamiento y un marco legal al Consejo de Planeación. Eso es lo que estamos enviando. ¿Y eso se toma en cuenta también para las inversiones con sustentabilidad? Sí, por supuesto, aparte de los impactos ambientales que ya existen en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Muchas gracias, presidenta. Y también le quiero comentar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México. El mandatario aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes y persigue lo que describió como redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Sí. Hay que defender la soberanía siempre. Aquí aplica otra vez la doctrina Estrada. Sí, pero la doctrina Estrada viene después. Fíjense, el siglo XIX lo que fue en México. Sí, es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Sí, por supuesto, en ese sentido. Presidenta, con todo esto de que el gas viene de Texas, ¿habrá incremento del producto o escasez? ¿Cómo? Que si, con todo, con el gas que viene de Texas, No. ¿habrá escasez o se incrementará el costo del gas? No, bueno, sí hay un incremento por las heladas. Muy importante, y es parte de lo que tenemos que plantear con todas la defensa de la soberanía es muy amplia. Una de ellas es la soberanía energética. Nosotros dependemos al menos 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Ya la mayor parte de la gasolina la producimos aquí gracias a
al mejoramiento de todas las refinerías y de la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park. Son 8 refinerías ya mexicanas de Pemex. Y ya ven todo lo que decía, ¿no? ¿Y para qué se invierte en refinación? Y, bueno, hoy estamos produciendo prácticamente toda la gasolina y diésel que se consume. Y además es de buena calidad, es de bajo contenido de azufre, porque ya tiene las coquizadoras. Falta una parte de la de Tula, pero ya poco, y una parte de la de Salina Cruz. Pero el esfuerzo que se hizo en el gobierno del presidente López Obrador para garantizar la soberanía energética es muy importante. México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y ese es parte de lo que vamos a presentar este mes, muy importante, siempre buscando una producción sustentable, siempre buscando una producción sustentable. Entonces, en el marco de tu otra pregunta y de esta, sí, la soberanía tiene que ver con el artículo 39. A ver, pon el artículo 39 constitucional. Eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, ahora ya, hasta el poder judicial. Y se instituye para beneficio de este. No todos los países tienen esto en su constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo. El artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Eso fue un debate en el siglo XIX. Somos una república representativa con estados libres y soberanos, una federación. Y luego le agregamos lo de abajo, en el 2025. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea hasta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Así está definida la soberanía. Ahora, si nos vamos al 28, vete al 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condiciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, litio y generación de energía nuclear, el servicio de Internet que provee el Estado, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional,
cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos 6 y 7 del artículo 27 de esta Constitución respectivamente, así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Arriba y abajo, eso viene de la Cuarta Transformación, se quitaron muchas de estas cosas. Así es. Entonces, esa es una visión soberana de la patria. Sí, claro.